Hola, mi nombre es Iván Emiliano Coronado Quiroz, soy alumno del grupo 304 y representante del equipo 3, que a su vez está conformado por Juan Antonio Bendacmur Rosales, Cristian Eduardo González Rodríguez, Hatsiri Yamilet González García, Carlos Gerardo Salazar Ramos y Luis Daniel Jiménez Mendoza. Y hoy queremos hablar sobre un tema muy importante que a su vez queremos dar un pequeño discurso sobre todo esto. Bueno, ¿y qué tema vamos a tocar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar sobre la migración. Primero hay que saber qué es la migración, así que aquí les va un pequeño contexto. Bueno, la migración es cuando una persona está buscando mejores recursos o mejores oportunidades para él o sus familias. Entonces él tiene que ir a otros estados de sus países o inclusivamente ir a otro país para conseguir esos beneficios. Pero ¿por qué sucede todo esto? Bueno, la mayoría de las veces es porque como no hay tantas oportunidades en donde él vive o suceden problemas que conllevan a esto, la mayoría de las veces tienen que ir a buscar otras oportunidades en otros lados. Esto lleva a que muchas veces se hagan crisis enormes de migración, ya que muchas veces las personas tienen que ir ilegalmente hacia esos estados o países. Como sabemos, hoy estamos viviendo una crisis migratoria muy grande, así que quisimos hablar sobre este tema que ahorita está siendo muy sonado en la actualidad. Por eso vamos a comenzar. Bueno, entonces aquí yo les pregunto, ¿alguna vez se han preguntado qué es la migración y cómo afecta a la persona que la padece? Supongo que no, ¿verdad? Bueno, en este discurso abarcaremos la mayor parte de la información sobre qué es la migración, desde qué causa las consecuencias estadísticas y principalmente los conceptos básicos para entender por qué también los tipos de migración, ya que no solo existe una como se conoce, que es país, sino que también existen dos tipos, tal es el mudar de estado y encontrar nuevas oportunidades de trabajo. Eso empecemos por el principio. ¿Qué es la migración? Bueno, hay dos tipos de migración, pero hablaremos sobre la de la sociedad básicamente. En la migración significa que tú viajarás de un lugar a otro, conseguir mejores oportunidades, ya sea laborales o económicas, lo cual brindará una mejor calidad de vida a tu persona. Eso sería el concepto básico de la migración. Bueno, como ya se los había mencionado antes de comenzar el discurso, esto básicamente sería la migración, ya que, como sabemos, hay muchas crisis actualmente en distintos países, a lo cual muchas personas quieren salir de esos países o simplemente salir de esos estados para irse a otros estados para mejorar su situación. Pero muchas veces prefieren irse de ese país para buscar mejores oportunidades de trabajo o económicas. Por eso hay muchos cruces migratorios. Como les decía, muchas de las veces es ilegalmente, no lo hacen de una forma adecuada y segura. Pero ya que la necesidad es mucha, pues esto conlleva a que tengan que salir ilegalmente de sus países para hacer todo esto. Así que vamos a continuar con el discurso con el resto de mis compañeros. Tipos de migración. La migración interna es el movimiento de personas que conllevan el establecimiento de su residencia temporal o permanente dentro de un mismo país. La internacional es el movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual o a través de una frontera internacional. Existe también la tipo de migración irregular. Este tipo de migración se produce al margen de leyes, normas o acuerdos internacionales que rigen la entrada o salida del país de origen. La regular es aquel movimiento de personas que se produce dentro de la legalidad establecida por el país de origen y el tránsito y el destino. La laboral, la migración laboral es cuando el movimiento de personas se produce con fines laborales. Que significa cuando el individuo decide emigrar de su país de origen por motivos relacionados con la pobreza. Se suelen hablar de asilo humanitario económico. También existe la migración cultural. En ocasiones el migrante decide abandonar su país de origen hacia la búsqueda de una mejor educación y mejores oportunidades. Existe la migración familiar, que así el migrante toma la decisión de abandonar su país por reencontrarse con sus familiares en otro estado. Se suele hablar de migración. Y de ahí partimos con las consecuencias, ya que ya tenemos las cosas principales, pero ahora tocan las consecuencias. Principalmente serían psicológicas,
ya que al alejarse de donde uno se quería y dejar atrás a todos los seres queridos puede resultar algo muy impactante. Esto se vuelve especialmente traumático cuando se oye del país de origen. Las cuestiones económicas, se trata de volver a empezar desde cero. Es algo que no le hace muy fácil a cualquier persona. Los movimientos migratorios pueden tener varias repercusiones, no únicamente en el país al que van a parar, sino también en el de origen. En muchas ocasiones las personas migran de forma multitudinariamente, lo cual disminuye considerablemente la población de su país. A socioculturales, las personas migrantes tienen propias tradiciones religiosas, forman de comportarse los cuales pueden ser muy diferentes de la sociedad, del sector de, del sector de un simple ejemplo, que no es lo mismo vivir en México a vivir en el occidente. Partes coreanas son algo muy distinto y tienen valores muy distintos. Y por supuesto, las consecuencias políticas es la llegada de los inmigrantes puede motivar a la elaboración de leyes de inspiración xenófoba. Xenofóbicos significa tenerle un tipo de odio o rechazo a las personas extranjeras que vienen a tu país o a demás países para buscar mejorar su vida y mejorar la vida de sus hijos. Esto ha ido aumentando a partir de hace varios tiempo. En el 2017 se estima que hay 258 millones de migrantes. Entre ellos hay 38 millones de niños migrantes. Ahora en 2019 se alcanzó la cifra de 272 millones de migrantes, que en esa el 48% son mujeres. En esto todos estos migrantes buscan venir a trabajar a varios países para mejorar su vida, como ya se había mencionado. Asia acoge alrededor de 31% de la población migrante, mientras que el dato del resto de los continentes se reparte de la siguiente manera: Europa acoge el 30% de todos los migrantes, las Américas el 26%, África el 10% y Oceanía el 3%. La lista de los principales países que los migrantes deciden emigrar son los países receptores, son los primeros 5 lugares en el ranking, son Estados Unidos, Arabia Saudita, Alemania, Rusia y Reino Unido, porque estos países son los que tienen mejor vida económica y mayor oportunidad de trabajo. Y los principales emisores, que son los países que donde la población busca más irse a otros al migrar, son India, México, Rusia, China y Bangladesh. Todos estos buscando una mejor oportunidad de vida y un mejor trabajo. Datos interesantes sobre la migración. Las personas migrantes suelen tener un día que se le conoce como el Día del Migrante, que ocurre cada año el 18 de diciembre. En el mundo hay 244 millones de inmigrantes que viven en un país distinto al que nacieron. Una cifra se supone que es un incremento del 41% desde el año 2000. Los migrantes suponen que en la actualidad el 3.3% de la población mundial, mientras que en el año 2000 eran 2.8%. En el caso de Europa, Norteamérica y Oceanía suponen que el 10% de la población, mientras que en África, Asia, Latinoamérica y el Caribe son menos del 2%. 2 de cada 3 migrantes internacionales en 2015 residían en Europa o Asia. Norteamérica es la tercera región en cuanto a los números de personas de otros países que viven en ella. Casi la mitad del total de migrantes internacionales nacieron en Asia. Este continente generó que entre el año 2000 y 2015 un total de 26 millones de inmigrantes adicionales, más que en ninguna otra región. Pero bien, dejando el concepto básico de la migración, ¿te has preguntado cuáles son las principales causas de migración? Bueno, en este discurso las veremos. Empezando, la primera causa sería asilo humanitario. En conclusión, sin duda se sabe que la migración es algo que nos afecta realmente a todos,
No debería pasar que personas dejen sus hogares y sus familiares para irse a otros países a tratar de buscar mejores oportunidades. Como lo menciona el tipo de migración laboral, muchas veces por eso nace la xenofobia y el racismo. Pero ciertamente todos deberíamos poner manos a la obra y tratar de mejorar su país para que el tipo de migración sea cultural y no laboral o con fines económicos.